oración para encomendarnos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana y gracias por la oportunidad de seguir edificándonos en ti a través de esta primera carta del apóstol Pedro. Queremos rogarte, Señor, que puedas alentar nuestros corazones a través de lo que ahora estudiemos y te pedimos tu dirección y tu guía a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vemos que en la palabra de Dios tenemos a veces temas que nos emocionan, nos gustan, nos estimulan y otros que no tanto. Sin embargo, cada uno de los aspectos a los cuales Dios se refiere en su palabra, siempre hay que entender que fueron diseñados por Dios, ordenados por Dios, y Dios no se equivoca. Dios es perfecto. En muchas ocasiones nosotros, movidos por nuestro orgullo, pensamos que nosotros lo vamos a poder hacer mejor que Dios. Cuando obramos así, lo único que hacemos es arruinar lo hermoso que tenía Dios planeado a través de la obediencia incondicional a sus principios o a sus preceptos. Vemos, por ejemplo, que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo que iba a heredarlo. Él le dice, sí, Señor, ojalá y Eliezer sea el hombre que tú vas a bendecir, porque era una costumbre que cuando no se tenían hijos, el mayordomo del dueño, del amo, era el que heredaba todas las cosas. Sin embargo, le dice Dios, no, te voy a dar un hijo de ti y de Sara, te voy a bendecir con un hijo de ti y de Sara. Pero esta fue la ordenanza de Dios. Ahora, ellos pensaban, yo ya casi de 100 años, mi esposa 10 años menos, ya acabó la costumbre de las mujeres, ya no puede tener hijos. Mientras pudo fue estéril y ahora ya de anciana, pues mucho menos. Entonces dijeron, quizá la voluntad de Dios sea por otro lado, quizá sea a través de la sierva Agar, y por medio de eso nos va a dar a Dios el heredero, un hijo. ¿Qué hicieron ahí? No se sometieron a la voluntad directa de Dios. Quisieron ayudar a Dios con lo que ellos estaban proponiendo como su idea. Y vemos, como hemos comentado, que hasta la fecha siguen los problemas entre árabes y judíos, ¿verdad? No era ese el plan de Dios. El plan de Dios era que le obedecieran y se hubieran ahorrado un montón de problemas y a ellos y a sus descendientes. Ahora, esto lo digo porque también vemos en la palabra que hay muchos aspectos que no nos gustan. Por ejemplo, en nuestra condición humana no se nos da la sumisión. Sin embargo, Dios no se equivoca. Y si nos pide que nos sometamos a las autoridades, es porque Él tiene un propósito muy grande a través de esto. Cuando tú vives con una actitud sumisa a tu jefe, de repente te das cuenta de la bendición que esto trae. No lo hacía yo para que el jefe me tomara en cuenta y me prosperara. No, yo lo hacía para glorificar a Dios. Y por eso es que viene la bendición de Dios. Pero uno dice, ¿cómo? ¿Sometiéndote va a venir la bendición de Dios? ¿Qué no es al revés? Y lo que Pedro está haciendo a través de esta carta es escribiéndoles a estas personas, a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, diciéndoles que primero a través de la salvación, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz. Pero es para obedecer. Primero con la salvación y después con cada una de las características que Dios nos pone en su palabra. Y aquí Pedro los está exhortando también a ellos, a la obediencia, a los aspectos primero sociales, ¿verdad? En relación también con sus gobiernos, a los reyes como a superiores, ¿no? A los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y bendición a los que hacen bien. Y después ahora se va a lo que es la relación en la familia. Porque Dios quiere que en todos nosotros tengamos que poner el ejemplo de lo que es la vida gobernada por Dios y llevada a cabo en el poder de Dios. Ahora, entendamos bien esto. No fuimos llamados
a una vida en nuestras fuerzas. Esa fue la que vivimos en la vida de pecado. Fuimos llamados a una vida en el poder de Dios. Cuesta a veces trabajo entenderlo y a veces uno dice, ¿cómo es que lo voy a poder ver? Cuando el Espíritu entró a nuestros corazones, ahí está. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ponlo en contexto con nuestra relación de él, Dios como Padre, y nosotros como sus hijos. Ahora, desde el punto de vista humano, ¿qué padre humano le da una piedra a su hijo? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Ningún padre, en términos generales, hace esto con sus hijos. Al contrario, tratamos de darles lo mejor. Nos desvivimos, nos quitamos el pan de la boca para dárselos a ellos. Esto lo hacíamos con nuestros hijos, ahora yo lo hago con mis nietos que están viviendo en mi casa. Si de repente queda un poco de flan, fíjense hasta dónde llega el poder de Dios, ¿eh? Un poco de flan, ¿van a querer flan mis hijos? Y por acá, que no quieran. Sí, yo quiero un pedazo. Se los das con gusto, se los das. Ahora imagínate Dios, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero la clave, o el misterio, o lo mágico, es que está atrás de la obediencia. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, y Él nos dice, tú haces esto, acá está la bendición. Por ejemplo, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Vemos esto con la cultura que prevalece a lo largo de la historia y en nuestra vida como humanos en la actualidad. Quizá antes no tanto, pero ahora sí es muy, muy chocante. La gente dice, no, olvídalo. Eso se refería para aquellos tiempos. Ahora ya tú tienes que hablarles a los hijos. Los psicólogos te dicen, tú platica con ellos van a entender. Pero Dios se va más allá de simple obediencia de tus hijos. Dios se va a la eternidad, a la salvación de tus hijos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él, dice en Proverbios 22, 14 si no mal recuerdo. Esta es la verdad de Dios. Entonces, tú quieres un hogar como Dios lo diseñó, donde haya orden, donde haya obediencia. Ahí está. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No sé si ustedes lo han visto, yo estoy seguro de que sí, pero en varias ocasiones me tocó ver madres verdaderamente avergonzadas en el centro comercial porque su hijo no quería salir del área de juguetes hasta que la mamá le comprara el juguete que él quería. En una ocasión me comentó un creyente que estaba en una fila y el niño con un llanto fastidioso, pues claro, lo saben. Van a agarrarte el llanto más fastidioso. Pero ni lágrimas, nada más el llanto fastidioso. Y él estaba ahí adelante y escuchando atrás al niño. La mamá se fue para comprar otra cosa y el niño se quedó callado. Regresa la mamá, igualito. Así somos como humanos, ¿verdad? Que se haga mi voluntad. Pero cuando obedecemos a Dios y quitamos esa necedad, dice el siguiente versículo en el 19, el 27-19 de Proverbios, dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Se dan cuenta? Es el mandato de Dios que cuando lo obedecemos vemos la bendición de Dios. Y vives en un hogar donde hay orden, donde los hijos respetan y obedecen a sus padres. Una amiga que su hermana llegó a su casa
porque se divorció y le pidió que la hospedara. Le dijo, te recibo a tus hijos pero con vara. Le dijo, te autorizo a ti que los disciplines, yo no soy capaz de hacerlo. La tía los disciplinaba y los niños amaban más a la tía que a la propia mamá. Y tú dices, ¿cómo es posible? Eso dijo la mamá. Tú eres la que les das los paletazos y a ti te aman más que a mí. ¿Cómo es posible eso? Les mostraba atención, interés. Y no era nada más paletazos, también eran atenciones, tiempo con ellos, que la mamá no les daba. Ahora, esta es la clave. Y así en cada aspecto. Hoy vamos a tocar un aspecto, pero por favor, las esposas, no quiero que se vayan, porque luego voy a atacar el tema del esposo en el próximo estudio. En este estudio vemos cómo Pedro, se lleva 6 versículos para hablar acerca de la esposa, la relación de la esposa con el esposo, y uno del esposo con la esposa. En el pasaje paralelo o similar que nos da Pablo en Efesios capítulo 5 del 22 al 33, vemos cómo Pablo sí lo balancea más. Lo que pasa es que Pablo era soltero y Pedro era casado. no sé. Independientemente de esto, da instrucciones a veces en clave, ¿verdad? Como las que vamos a ver ahorita. Dice en el pasaje de 1 Pedro 3, que vamos a estudiar ahora, del 1 al 6, vamos a leerlos primero. Si fueras tan amable, Osvaldo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Veamos muy bien esto, porque a veces la sumisión, actualmente las personas lo toman como sinónimo de debilidad. No está hablando aquí de debilidad. Aquí está hablando de una sumisión de la esposa, que lejos de ser debilidad, en Cristo es poder de Dios para dar testimonio, tanto de su poder como del orden que Él ha creado. Es poder de Dios para fortalecer la relación de un hogar. Un hogar funciona cuando hay una cabeza. Tú ves que en un barco no puede haber 2 capitanes, porque o se le obedece a uno o se le obedece al otro. ¿Qué pasaría si un capitán dice vuelta a babor y el otro dice vuelta a estribor? Y entonces, ¿qué va a hacer el que lleva el timón? Tiene que haber un capitán. Pero esto fue algo que ordenó Dios, que puso en orden, pero para que funcione bien la familia. Ahora, entendamos bien esto. Dios instituyó la familia. ¿Y cuándo la instituyó? La instituyó cuando el hombre todavía no caía en pecado. Nunca tuvo problemas Eva de sujetarse a su marido. Sin embargo, un día no se sujetó a su marido. Cuando llegó la serpiente y le dijo que comiera del árbol, no consultó con su marido. Y de ahí conocemos la historia. Dios le dio libre albedrío. Ahora, la forma en la que mejor funciona es como Dios lo instituyó.
Por supuesto que lo más glorioso que podemos ver es un hogar donde Dios reina en el corazón del esposo, donde Dios reina en el corazón de la esposa. Y pueden guiar a sus hijos al Señor. Eso es lo ideal. Pero cuando no se cumple lo ideal, entonces no me debo someter a mi marido, o el marido no debe dar su vida por su mujer, lo cual lo vamos a hablar en el próximo estudio. ¿No? Esto es normativo. Significa, es algo que debo obedecer. Esa es la norma de Dios. Sin embargo, hay muchísimas mujeres que lo rechazan. Se pierden la bendición. Lo más fácil para nuestra carne es dejarla fluir, ¿verdad? Ah, ¿no me das aumento de gasto? Muy bien. Mi amor, ¿ya está la comida? No, no hay comida. ¿Y por qué no hay comida? No hay aumento de gasto. Y a ver quién gana, ¿verdad? Entramos en un conflicto. No es condicional. Es, tú obedeces tu parte y tú eres el que recibe la bendición. Sea el esposo con una mujer incrédula o sea la esposa con un esposo incrédulo. Aquí lo que está tratando el apóstol Pedro es de alguien, una mujer casada, creyente, con un esposo incrédulo. Y fíjense el impacto que puede dar esto en su hogar, la edificación que esto traería en su hogar y además la gloria que esto trae al nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque la sumisión no es opresión, no es dejarme que el otro me pise, que me pisotee y me denigre, no, no, no. Sino que la sumisión es el orden creado por Dios para reflejar el Evangelio de Jesucristo que se predica con el comportamiento diario que refleja a Jesucristo. Esta es la sumisión que Dios espera, la sumisión que Dios aprecia. En aquella época, cuando un hombre cambiaba de religión, la mujer siempre lo seguía. La mujer no chistaba, no decía nada, simplemente seguía al marido. Entonces, una mujer que se convertía a Cristo, para el marido era una gran afrenta que ella no siguiera su propia religión. Era un choque muy fuerte en aquella época. Y a esta clase de mujeres había un gran conflicto. ¿Qué les aconseja? ¿Que les predique, que los agarren a bibliazos y que los convenzan? Con tu comportamiento sin palabras. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Cómo? Por la conducta de sus esposas, el comportamiento. No lo iban a ganar así. Una mujer cristiana se casó con un hombre musulmán. No estoy seguro si ella sabía que era musulmán o no. Estaban estudiando en la misma universidad en Estados Unidos y se enamoraron y se casaron. Y entonces él le dice a ella, bueno, ahora como ya eres mi esposa, ahora tú eres musulmana. Y dice, ¿y quién dice eso? Yo lo digo porque yo soy musulmán y tú ya eres mi esposa, ahora tú eres musulmana. Y le dice, no, yo no soy musulmana. Es que musulmán es mejor que cristiano. Dice, agarra ella su Biblia y le dice, compruébamelo. Y entonces él se puso a leer la Biblia para poder comprobar que era mejor musulmano que cristiano. Y al leer la Biblia se convirtió a Cristo. Ahora, leyó la Biblia y veía un comportamiento conforme a la Biblia en su esposa. Esto lo trajo a los pies de Cristo. Entonces no es opresión. Dios creó, en el orden de la creación de Dios, tenía contemplado ese orden en el matrimonio. Y en el orden del matrimonio puso al hombre como cabeza, a la mujer como sujeción a esa cabeza, para que marche bien el barco. Ahora, si es incrédulo, aquí es con el testimonio como puede evangelizarlo. ¿Sí? Es el orden creado por Dios para evangelizar y ganar al esposo incrédulo a través del testimonio, predicando con la conducta, con el comportamiento, con la forma en que te trato.
Nuestra carne, ahí la tenemos. Y tenemos que clavarla en la cruz cada vez que enfrentamos algo contrario a nuestra carne. Y esto es contrario a nuestra carne. La sumisión a cualquier autoridad es contrario a nuestra carne. La sumisión de la esposa al esposo es contrario a su carne. Y muchas veces no lo han dicho, pero lo piensan. Si Dios supiera qué clase de esposo tengo, no hubiera puesto este mandamiento. Mira aquí, se refiere a un esposo incrédulo. El mandamiento se refiere a un esposo incrédulo. El orden creado por Dios para la evangelización, con el testimonio que habla de Cristo, evangelizar. Esta es la idea del Señor. Es muy fuerte esto. Es un fuerte testimonio para un esposo incrédulo. ¿Por qué? Porque la pureza, la rectitud, el respeto que muestran a su marido incrédulo, todo esto revela la obra de Cristo en el corazón de esa persona. Es poder de Dios. El cristianismo es poder de Dios. No se puede vivir de otra manera. Simplemente el Espíritu que ahora mora en mí le pido, Señor, tú haz lo que sea necesario y fortaléceme para hacer lo que te complace a ti. Entonces vemos que Él va desarrollando este carácter en amor a Dios, por amor a Dios. Hay cosas que no nos gustan, que nos cuestan trabajo, pero te amamos, Señor, me cuestan esfuerzo, me cuestan sacrificio, pero te amamos, Señor, tú mostraste ese sacrificio por mí, no representa gran sacrificio, esto lo quiero hacer por amor a ti, y vamos mostrando nuestras actitudes, nuestro comportamiento, el carácter de Cristo. Cuando Abraham ya vio que estaba algo maduro su hijo, más o menos 40 años, Isaac, ahora ya se considera que se le pasó el tren, ¿verdad? Pero más o menos a esa edad fue que le dice a Eliezer, su mayordomo fiel, que vaya a conseguir esposa para su hijo, porque no quería casarlo con las mujeres cananeas que habían ahí, y entonces lo mandó a la casa de su familia. Entonces, allá en tierra de mi familia vas a encontrar mujer. Allá hay más temor de Dios, ahí vas a encontrar mujer. Y Dios te va a guiar. Esa es la confianza de Abraham. Eliezer le dice, Señor, y si encuentro a la mujer y no quiere venir conmigo, porque no quiere dejar a su familia, a su tierra, Dios te va a guiar. Yo conozco a Dios. El Dios que me ha hecho las promesas, Él va a guiarte a la mujer que tiene planeado para continuar con esta promesa. Hombre de fe. Esto es un hombre de fe. Y entonces, Eleazar, que había aprendido mucho de Abraham, se va a emprender el viaje y llega al lugar de la familia de Abraham. ¿Cómo voy a saber cuál es la mujer? Porque no creas que había una, dos o tres, ¿verdad? Así es muy fácil, te encuentras 4, te pegas en los dedos y el que te duela más, esa es, ¿no? No es fácil. Y entonces ora a Dios. Y fíjese bien lo significativo de su oración. Lo que él pidió era una mujer que pudiera dar testimonio de sumisión a Dios. Porque solamente una mujer que está sometida a Dios puede hacerlo con su marido. Y entonces él oró y le dijo, Señor, la mujer que venga y le pida yo un vaso de agua y me diga a ella, no solo te voy a dar a ti, también le voy a dar a beber a todos tus camellos. Y un camello consumía bastante agua. Tenía que sacar del pozo y echar. El pozo y echar. ¿Cuántas vueltas? No sé. Pero era un gran esfuerzo. Era un gran sacrificio. Y esto iba a mostrarle a Eliezer que era una mujer que temía a Dios. Y entonces él se queda esperando y cuando ve que llega una mujer y le pregunta, y fue la primera, ¿quién hizo eso?
Dios bendice el rumbo que llevamos, el rumbo de hacer la voluntad de Dios. Y Dios bendijo esto porque era lo que Él pedía. Y cuando le dice a la mujer, a Rebeca, dame un poco de agua. Y le dice, te voy a dar a ti y le voy a dar a todos tus camellos. Y sacó agua para todos los camellos. Entonces él vio que esta era la respuesta a su oración. Esta era una mujer de servicio. Yo conocí a un misionero en Acapulco que tenía un hijo, y este hijo, eso me lo comentó la esposa del misionero, este hijo oró a Dios cuando vio este pasaje y le dijo, Dios, que la mujer que me diga, te voy a dar agua a ti y a todos tus camellos, que esa sea la mujer que tú tienes para mi vida. Y entonces estaba más difícil. Allá en Estados Unidos hay puros carros, no hay camellos, ¿no? Y entonces un día fueron a ayudarle a una ancianita a pintarle su casa de parte de la iglesia donde él estaba, y él era el encargado de los jóvenes, el líder de los jóvenes, y les pidió de favor que lo acompañaran y que pintaran la casa. Entonces le pasaron toda la mañana pintando la casa con el rayo del sol y todo eso, acabaron cansados y no quisieron molestar a la ancianita pues con la carga de darles de tomar agua o algo por el estilo, y él se acordó que por ahí vivía una creyente de la iglesia, y fue y le tocó a la puerta, y le dice, mira, es que pues estuvimos apoyando a una ancianita y tenemos un poco de sed, yo te quería pedir un poco de agua para poder saciar esta sed que ya no aguantamos. Claro, te voy a dar el agua a ti y a todos tus camellos. Y él dijo, ups. Se le está la mujer y con ella se casó. Es que sin Cristo no tienes un espíritu de servicio. No te das. Todo es una carga. No te das. Y Dios puede producir esto. Y no solo ganar el corazón del marido, sino ganar a muchas personas de tu alrededor. Aquí vemos que Dios usa medios ordinarios para atraer a los pecadores a Cristo, como Dios usa la vida piadosa de una mujer para ganar el corazón incrédulo de su marido. Ahora, yo te pregunto, una mujer que dice, está bien, Señor, me voy a someter. Tú te encargarás de quebrantar ese corazón y salvarlo. Y trata de ese sometimiento, pero con mala cara, con malas palabras, o sea, palabras ásperas, más que nada por resignación y no por amor. ¿Tú crees que no se da cuenta el marido? Y tú dices, pero entonces, ¿de qué otra manera lo puedo quebrantar? Dios no usa eso. Las herramientas de Dios son diferentes. De nuestra carne es esa, la opresión, el castigo, la venganza, etc. La de Dios es el amor, es lo opuesto, que se da. Pero tú nunca vas a poder experimentar ese gozo en la sumisión, nunca, a menos que haya gozo en tu sumisión a Cristo, en tu amor a Cristo. De ahí parte esto. La idea de Pedro es precisamente esto. A una mujer cristiana le está escribiendo esto. Vosotras mujeres, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esta es una mujer cristiana, a ellas les está escribiendo. Y es en el amor de Jesucristo que pueden ganarlos para el Señor. Ahora, no les vas a tener que predicar porque esto va a chocar. Él se siente herido, él se siente como quien trae una camisa almidonada y le raspó el cuello y cualquier movimiento te raspa y te sientes áspero y te sientes mal. Así se siente el marido ofendido porque has cambiado de religión
y no la del marido. En aquella época era una gran afrenta. En muchas ocasiones, también en nuestra época actual pasa esto. No. El verdadero impacto no van a ser tus palabras. El verdadero impacto van a ser tus acciones. Ahora, ¿no crees que sea el mismo consejo cuando tenemos a un jefe difícil de tratar? Acaba de decirlo en un par de pasajes anteriores. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Y cómo? Con tu comportamiento. No con que los agarres no, con tu comportamiento. Que vean que eres el empleado más diligente, que busca hacer las cosas bien, porque lo buscas hacer para Dios y por amor a Dios. Que en tu forma de actuar, porque a veces te cargan la mano porque lo haces bien. Imagínate cuántas veces le cargaron la mano a José. Y él hacía diligentemente las cosas y las hacía bien, de tal forma que dejó todo en las manos de José. Y no le aumentaron de sueldo, ni sueldo le daban. Todo se lo dejó a su cargo. Así le cargaron la mano. Y él era diligente haciendo bien las cosas y Dios todo lo prosperaba. Nunca vas a sentir esta motivación si no hay el amor de Jesús. Cada vez que yo hago algo que no me gusta, pero que sé que va a traer bendición en mi familia, primero oro a Dios. Dios, me siento cansado, no deseo hacer esto, pero me regocijo en honrarte a ti. Y ni siquiera siento fatiga. De veras, ni siquiera siento fatiga. Hasta hay gozo en lo que hago, porque parte del amor hacia el Señor. Y entonces, esta es la clave que está atrás de la obediencia. El gozo porque no hay tensión en la relación. Porque hay gozo. Para que haya tensión tiene que haber dos personas en conflicto. No busco el conflicto, busco glorificar a Dios porque tengo en mente impactar con el Evangelio a la persona y a las personas que están a mi alrededor. Vecinos, amigos, familiares, todo eso impacta los corazones. Este es el impacto evangelizador de una esposa sometida al Señor. Sometida al Señor y sometida a sus autoridades. En este caso se refiere a la sujeción de la esposa al esposo. Entonces, fíjense bien. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Dios, lo que voy a decir ahorita le va a mostrar respeto o falta de respeto. Falta de respeto mejor no lo digo. Respeto, lo digo. Oye, muchas gracias por tu esfuerzo y tu trabajo. Sé que te desvelaste por esto, sé que lo haces por tenernos un hogar digno y lo más digno que puedes para nuestra familia. Te agradezco tu esfuerzo y tu trabajo. Y entonces el otro, normalmente me pide eso cuando se acerca su cumpleaños y no es fecha. Impacta el corazón. Ahora, ¿a qué esposo no le gusta vivir así? Y está hablando con un esposo incrédulo. El ejemplo es para un esposo incrédulo. Y no solo incrédulo, sino de religiones paganas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No es la mujer que anda codiciando todo el vecindario. No, se conduce, se viste, se arregla de una manera correcta, decente, bien, dando testimonio del Señor.
En una ocasión, por diferentes cuestiones, tuve que ir a comprar unos lentes para mi hija y llegamos a una óptica ahí al Centro Comercial Pradera y en eso entra Patti Arzú, la esposa, bueno, ya falleció Álvaro Arzú. Y cuando entra, yo simplemente me vi impulsado a saludarla y a compartirle un folleto. Yo no sabía que era ella creyente. Y me dice, ay, gracias, yo también soy creyente. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Lo invito a que vaya a mi oficina y platiquemos. Me invitó a su oficina y fuimos a platicar. Y luego con mi hija le pidió que fuera a su casa porque creo que quería que hablara con algunos de sus nietos. Cuando llegamos a su casa, la señora venía vestida de una manera impecable, elegante, bien, y no significa que no vistas bien, porque ahora nos habla del estado o del impacto espiritual de una mujer, de una esposa sometida a su marido. El impacto espiritual se manifiesta hasta en la forma en que vestimos. Dicen los dos siguientes versículos, el 3 y 4. ¿Sí fueras tan amable, Silvita? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, esto significa que no se pinten, que no se maquillen, que no se peinen, que no vayan al salón de belleza. Por supuesto que no. Tanto hombres como mujeres debemos de buscar la mejor forma de presentarnos, y especialmente porque lo hacemos buscando llevar el Evangelio de una manera aceptable y correcta. Yo he conocido lugares donde dicen que es pecado pintarse y arreglarse. Eso es totalmente falso. Bueno, arreglarse no es pecado, pero sí que pintarse. Totalmente falso. Ponerse aretes, ponerse anillos, también es totalmente falso. Y no me quiero desviar con todo esto haciéndoles ver a través de la Biblia donde nos dice que Dios lo acepta, ¿no? Es más, Él se refiere a Israel en este sentido. Te puse aretes, te puse joyeles. Dios le dice que así la adornó, ¿verdad? Entonces, no es a eso a lo que se refiere, sino que aquí nos trata de mostrar el matrimonio como un retrato de lo que es la relación de Cristo con su iglesia. Veamos nada más para darnos una idea también con lo que dice el apóstol Pablo, si fueres tan amable, Osvaldo, de leer Efesios 5, 22 al 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Hasta el 22? Al 25, perdón. 22 al 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahí continúa los consejos que da el apóstol Pablo en el matrimonio. Ahora, vemos con esto que al final dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. El propósito de Dios era esto: a través del matrimonio, mostrar un retrato de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Y qué le pide a la mujer, en este caso la iglesia? Cristo como el esposo, la esposa como la iglesia, sumisión a Dios. Que nosotros nos sometamos a Dios. Este es el primer requisito. No te
enrolles, es a lo que se refiere el apóstol Pedro, no te enrolles y que el principal propósito de tu vida no sea el adorno exterior, porque este es pasajero, sino el interno, este es eterno. El exterior es movido por la sociedad, es movido por la carne, es movido por la seducción, etcétera, sino por el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Por supuesto que es de grande estima para el hombre, pero es de grande estima delante de Dios porque estás dando testimonio de la vida cristiana, estás dando testimonio de Dios. Entonces, ¿qué clase de adorno quieres escoger? Empiezas a embellecerte desde el momento en que te conviertes. Ahí en Proverbios capítulo 15, leemos en el versículo 13, me parece, o el 15. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Fue el 13? Y luego en el 15, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Desde ahí comienza el hermoso adorno, en el incorruptible ornato. Ahí empieza a cambiar. Yo recuerdo en una ocasión que yo iba cada año a México para dar predicación en unas campañas. Eran varios lugares donde hacíamos campañas para predicarle a la gente. Y en este era un auditorio de un club de allá de México. Cuando veo que entra un amigo con su esposa, fue todo un rollo. Él viene a Cristo cuando estaba tratando, andaba en una relación con una chica y no eran casados. Entonces se convierten ambos, cortan la relación y él empieza a buscar de nuevo a su esposa. La invita a esta predicación y cuando yo la vi, él no ve estas predicaciones. Yo dije, híjole, con razón se separó. El rostro de la señora, un rostro durísimo, durísimo. No muy agraciada, pero además el rostro muy duro. Bueno, después de que acabó la predicación, se acercó alguien para hablar con ella y tomó la decisión de aceptar a Cristo. Cuando me despido de ella, así fue un cambiazo en el momento. Y yo no creo que durante la predicación se estuviera maquillando ni nada de eso. No, simplemente el cambio de haberse visto perdonada por Dios y que ahora contaba con el Espíritu de Dios en su vida para transformar su vida y transformar sus relaciones. Se volvieron a casar y con gran bendición. Ahora en el Señor. Cambió completamente. Desde ahí empieza el cambio. Y luego entonces el comportamiento, como ya hay una relación con Dios y un amor a Dios y una sujeción a Dios, entonces empieza también el cambio de comportamiento, la forma de hablar. No es áspera, no es dura. Cambia. Es apacible. Apacible. Esto significa que es una persona cuyo corazón ha sido transformado por la gracia de Dios. Es una persona con un espíritu afable y apacible como fruto del espíritu que ahora mora en ella. Recordemos Gálatas 5, 22 y 23. Si fueras tan amable, Silvita. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es fruto del espíritu. Y donde no está el espíritu no se puede emular. Tratarás de imitarlo, pero finalmente chocarás contra tu naturaleza caída y esto no lo llevarás a cabo más que 1, 2 o 3 veces. No es algo que vas a estar practicando. Pero cuando está el espíritu,
amor, gozo, paz, en el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Amor, gozo, paz, apacible. Tanto experimentas tu paz en tu interior, pero también eres pacificadora en tus relaciones y manifiestas esta paz de Cristo en tu vida y en tus relaciones. Apacible. Yo les he comentado de una tía de mi esposa que llegó para la boda de uno de mis hijos y cuando llegó estábamos muy atareados en adornos y demás y de repente se subieron los humos y como que se empezó a poner tensa la cosa y la tía de inmediato lo que dijo, un chiste, un chiste, un chiste. Ya se cuenta, Pepito se cayó de la cama, ¿les dio risa? Pues no, pero nos reímos un poco por el chiste de la tía porque yo creo que en ese momento pensó en cualquier chiste, ¿verdad? Pero entendimos el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Aquí no está reinando la paz del Señor. Reconéctense, señores. Lo entendimos. Ese es el espíritu afable y apacible. Es cortés, es bondadoso y busca la paz en la relación. Señores, señoras, es el poder de Dios. No puede ser de otra manera. Poder de Dios, fruto del Espíritu. Ahora, ya está el Espíritu cuando te convertiste. Simplemente pídeselo. Dame, Señor, esa bondad, esa benignidad. La benignidad son esos pensamientos de hacer lo correcto. La bondad es llevarlos a cabo. Buscando hacer el bien. Y apacible, guardando la paz en la relación. Y dice, es de grande estima. ¿Sí? La belleza que Dios estima no es la exterior. La belleza que Dios estima no nace del esfuerzo humano, sino la que viene por la regeneración, que proviene por su gracia. Por gracia sois salvos, regalos de Dios. Aceptas el más grande regalo de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús, y las demás gracias vienen por delante. Y entonces entendemos por qué el corazón alegre hermosea el rostro, porque Cristo está reinando, porque vives en el amor de Jesús. Entendemos por qué todos los días del afligido son difíciles, porque no tienen relación con Dios, no hay paz para los impíos, dijo mi Dios. Los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Imagínate un hogar así. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es la comida de legumbres, dice en el 15:17 de Proverbios. La comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Sientes que la vomitas. Pero donde hay amor, aunque sean frijolitos, pero te hacen un efecto que te ves más cachetón y chapudo que con buey engordado y enojado todo el tiempo, ¿no? Están en contra, están en oposición y parece algo que no se puede concebir con la lógica, pero esto es poder de Dios, como les digo desde un principio, no se puede emular. Si el Espíritu está ahí, se manifiesta y se manifiesta a través del comportamiento diario, en donde estás dejando que reine Cristo en tus acciones y tu carne clavada en la cruz para no complacerla con sus pecados. Poder transformador de Dios. Así es que esa es la belleza que Dios estima. Un corazón transformado por el poder de Dios. Entonces, hay un impacto evangelístico en la esposa que se somete. Hay un impacto espiritual en la persona que se somete, pero también hay un impacto histórico y ejemplar en una esposa que se somete. Nos da ejemplos
de mujeres en el pasado. Vamos a leer los versículos 5 y 6, si fueras tan amable, Osvaldo. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Impactante esto, ¿verdad? Pero nos pone muchos ejemplos de mujeres así. El ejemplo más brillante que nos presenta es el ejemplo de Sara. Ahora, ¿por qué Sara fue impecable? Te pregunto. ¿Conocemos el testimonio de Sara? ¿Quién le dijo a Abraham que se llegara a su mujer para que tuvieran un hijo? ¿De quién salió la maravillosa idea? De Sara. Sí, y Abraham, ¿qué le dijo? Está bien, mi amor, lo que tú quieras. O sea, no porque eran perfectos, no porque ella fuera perfecta, pero ella iba en esa dirección queriendo honrar a Dios, queriendo hacer la voluntad de Dios. Ella quería que se llevara a cabo el plan de Dios, que tuvieran un hijo. Ella lo anhelaba. Su problema fue que se desconectó de Dios y pensaba en sus fuerzas cómo ayudar a Dios. Ese fue su grave error. Pero ella tenía una actitud correcta hacia su marido y dice que le llamaba Señor. Esto significa, tú eres el que diriges. Yo voy a dejar de ser ese cuello que mueve a la cabeza para que se haga lo que yo digo, porque se dio cuenta de la desgracia que generó, ¿verdad? Y entonces le llamaba Señor. El plan de Dios es ese. Yo nunca pensaba tener hijos. Ahora soy mamá de un hijo natural. Le di a mamar a este hijo. Inconcebible. Dime, ¿qué quieres que hagamos, Señor? Y entonces comprendió esa estructura del orden creado por Dios, para que haya orden en el hogar, el orden creado por Dios. Ahora, ¿es porque es inferior la mujer al hombre? Fíjate muy bien. Vemos que nos ha hablado de la sumisión en diferentes roles, ¿verdad? Al gobierno, a los jefes, en el trabajo, etcétera. Yo te pregunto, ¿el ciudadano es inferior a su presidente? No. A legalidad tenemos los mismos derechos. ¿El empleado es inferior a su jefe? No. Tenemos los mismos derechos. Una mujer nunca es inferior a su esposo. Somos un equipo. Y el diseño de Dios para que este equipo funcione es ese. Pero simplemente es mi papel como esposo, ser la cabeza. Tu papel como esposa, estar sujeta a tu marido. El papel de mi jefe, dirigir la empresa. El papel mío, apoyarlo en esa dirección. El papel de mi gobernante, guiar este país. Mi papel, obedecer a estas leyes. ¿Sí? Pero no porque seamos inferiores. Pero es Dios quien hizo esto para que hubiera orden en el hogar. Y así lo diseñó Dios. Y cuando entendemos esto y lo hacemos por amor a Dios, vemos cómo funciona este orden. Es una sujeción que refleja la fe en el Señor. Refleja que he creído en Cristo y que me he sometido a Él. Es un reflejo de mi creencia, de mi conversión a Cristo, que yo recibí por gracia y que puedo participar de todas estas gracias que yo desconocería si no me hubiera convertido a Cristo.
Sara es el modelo de ¿qué? De obediencia y de confianza en Dios. ¿En dónde le llamó Señor a su marido? Cuando el ángel le dice a Abraham, a la vuelta de un año vas a estar abrazando un hijo. Y Sara, como toda buena mujer, estaba en la tienda, ampliando la capacidad para escuchar lo que el ángel estaba diciendo a su marido. Y cuando le dice que iba a abrazar un niño, Sara 90 y tantos años, Abraham 99, casi 100, a los 100 años lo tuvo. Imagínate, 90 años. Se rió. Yo también, Pablo y Sara, no, 100 años, imposible. Se rió. Y entonces entendió el poder de Dios. Concibió y dio a luz. Y entendió el poder de Dios. Léanse Génesis, ahí aparece la historia de ellos y cómo le llama Señor a Abraham. Y todo esto, ¿por qué? ¿Porque era un acto de inferioridad? No. Porque ella quería ser colaboradora del plan redentor de Dios. Dios le había hecho la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Y según dice Pablo, tenía en mente la simiente de Cristo, la venida del Mesías. No fue inferior, sino colaboró con ese plan redentor de Dios. Entonces podemos ver que las mujeres pueden dejar un impacto a lo largo de la historia, las mujeres piadosas. Puedes dejar un impacto no solamente en tus hijos y en tu marido, sino también en tus nietos, en tus vecinos, en la gente que te rodea, porque van a ver el efecto de ese gozo que es contra naturaleza, que experimentas en tu rostro, se refleja. No tienes que fingirlo. Mire, soy cristiano. No, se refleja, es natural, se refleja, se manifiesta. Y tú vas a dar ese impacto. Las mujeres a lo largo de la historia que han vivido con este testimonio han impactado a otros corazones. Han impactado a su iglesia, han impactado a su familia, han impactado a sus vecinos. Pero este es el poder de Dios transformando los corazones. El mundo desprecia la sumisión. Dios la alaba. ¿Por qué? Porque es donde brilla la hermosura de Cristo y el evangelio que cambia las vidas con poder. Poder de Dios. Susana se llamaba la esposa de un gran predicador del siglo pasado, de Spurgeon, y ella era una mujer que se sometía a su marido. Su marido era una persona que ya al final empezó a tener muchos problemas de salud, y ella con todo cuidado lo atendía a él, a pesar de que ella también tenía sus problemas de salud. Y no solo atendía correctamente a su esposo, sino también a su hogar, y además decidió tomar la decisión de emprender un ministerio en donde ella buscaba personas que donaran libros de teología para poderlos dar a pastores que estaban en algún lado en el interior, que eran pobres y no podían comprarlos. Se llamaba Fund Book o Book Fund, fondo de libros. Ella con su testimonio causó un fuerte impacto en la vida de su esposo y él dijo: todo lo que soy se lo debo primeramente a Dios y después a mi mujer. Así de claro lo tenía. Ella fue ejemplo de una mujer
que estaba sometida a Dios, porque era una gran ayuda para su esposo y una gran ayuda para otros pastores al recibir este tipo de material. Fue una mujer que impactó a su esposo, porque a pesar de ella estar enferma, también apoyaba a su marido en su ministerio. Y fue un gran impacto también para la sociedad, porque todos aquellos pastores pudieron servir a sus congregaciones con ese material que fue de grande utilidad. Así es que está a nuestro alcance, claro, la clave es tu obediencia. Obediencia a Dios. ¿Hay sumisión a Dios? ¿Hay obediencia a Dios? ¿El motivo para hacer las cosas que me pide es por amor a Él? Entonces hay impacto, hay transformación. No está mal que se arreglen, no está mal que busquen estar lo mejor presentables, pero el tener esa relación con Dios, el motivo de buscar su presentación no es a exaltar su cuerpo y ser provocativas para otras personas, sino que es el marco que muestra el rostro transformado por Cristo. Busco glorificarlo a Él en todo lo que soy, en todo lo que hago. Y se puede hacer de manera muy correcta, muy elegante y muy digna de una hija de Dios. Oremos para que Dios bendiga grandemente a las mujeres de nuestra iglesia, y no solo de nuestra iglesia, sino de todas aquellas mujeres en Cristo, que de alguna forma Dios permita traerles esta luz que cambie sus corazones, su actitud, un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, pero también de grande estima para sus esposos, de grande estima para sus hijos. Y el impacto es transformador, evangelístico, espiritual e histórico. Vamos a hacer una oración. Gracias, Dios bendito, porque solo tú puedes lograr esa transformación en nuestros corazones. Hemos estado viendo a través de esta hermosa carta del apóstol Pedro cómo solo tú puedes mostrar a través de nuestras vidas, de nuestras acciones, nuestra sumisión a ti, al someternos a nuestros gobiernos, al someternos a nuestras autoridades laborales, al someternos también en nuestras relaciones matrimoniales, familiares. Señor, estamos agradecidos principalmente porque tú no nos dejaste solos. Nos has dado tu Santo Espíritu para poder llevar a cabo estas tareas que reconocemos que son imposibles en nuestras fuerzas. Tú lo sabías y por eso nos diste a tu Espíritu. Permítenos, Señor, entender que cada demanda tuya es en este entendido, que es a través del poder de tu Espíritu en nosotros. Líbranos de una vida en nuestras fuerzas y permítenos gozarnos en una vida en el poder tuyo. Te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Señoras, ahora traigan el próximo domingo a sus maridos. Ahí vamos a hablar también del marido. Que tengan un excelente domingo. Solo les recuerdo, el próximo sábado tenemos nuestra reunión matrimonial en la casa de Giovanni y Chiqui. Ahí vamos a